Hola, hoy vamos a explorar la trayectoria de un creador guatemalteco que está, bueno, dejando una marca muy distintiva en Los Ángeles. Él es Pablo León. Sí, vamos a sumergirnos en su historia. Tenemos como guía un artículo fascinante de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Exacto. Y hablamos de un artista realmente multifacético. Diseñador gráfico, también ilustrador, animador. Y autor de historietas, productor de cortometrajes, una figura muy completa. Completísima. Creció allá en la zona 7 de la capital de Guatemala y, bueno, su vida dio un giro a los 14 años. Se trasladó a Estados Unidos. Y fíjate, lo que atrapa de inmediato es su habilidad para mezclar universos creativos que a primera vista parecen como distantes, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Pues por un lado se mueve súper cómodo en el lenguaje de la fantasía, de los superhéroes, muy de la industria de LA, ¿verdad? Claro, lo típico que uno esperaría. Pero al mismo tiempo, su obra está súper arraigada en sus orígenes. Mete elementos de la memoria histórica guatemalteca, de la cosmovisión maya. Esa forma ancestral de entender el universo, la vida. Exacto. Esa mezcla es, digamos, lo que lo hace tan interesante. Esa es precisamente la mezcla que queremos analizar hoy. Cómo un artista logra navegar y entrelazar estos universos, creando relatos que conectan, bueno, a niveles muy diversos. Suena a un viaje creativo lleno de descubrimientos, ¿no? Y seguro que también de desafíos. Definitivamente. Es que su carrera ilustra muy bien cómo se pueden conjugar las demandas, las oportunidades de una industria global, como la del entretenimiento, Ujú. con un compromiso profundo con tus raíces culturales, ¿no? Y esa vocación por contar historias con sustancia. Historias que a veces son complejas, incluso dolorosas, Pero necesarias. muy necesarias. Bueno, empecemos por el principio. Esa transición clave. El artículo nos cuenta de su infancia en la zona 7. Ajá. Y luego ese salto a Maryland a los 14. Él mismo lo recuerda. Con una frase muy gráfica. Describe ese primer invierno como el más frío del universo. Imagínate. Podemos suponer el impacto, no solo climático, claro, sino cultural, emocional, para un adolescente. Totalmente. Y es en ese contexto de desarraigo, paradójicamente, donde parece que se sembró algo importante. Sí, porque en medio de esa nostalgia de adaptarse a un lugar tan nuevo, tiene un encuentro que resulta, decisivo para su futuro artístico. Así es. Se topa con una obra que le abre los ojos. La novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. La que usa animales para contar la historia del Holocausto. Una obra maestra. Exacto. Y la reacción de Pablo León, según el artículo, fue de puro asombro. Dijo algo como, me sorprendió. Se pueden contar cosas tan serias en un cómic. Ese es un momento, wow, un catalizador. No es solo descubrir una gran obra, es entender el potencial del medio. Claro. Se da cuenta de que las historietas no son solo entretenimiento ligero, no. Pueden ser herramientas súper poderosas para explorar la memoria, para denunciar, para reflexionar. Para la resistencia incluso. Exactamente. Es la revelación de que el arte popular puede tener una profundidad, una resonancia brutal. Ahora, es interesante que este descubrimiento no lo llevó de inmediato a hacer ese tipo de relato gráfico. Su camino profesional tuvo, bueno, sus vueltas. Sí, no fue una línea recta. Menciona que la universidad, aunque la llama otro tipo de escuela de vida, no sintió que le sirviera directamente para lo que él buscaba. Lo cual pasa mucho, ¿no? Sí. Tuvo que abrirse camino. Trabajó en estudios pequeños, hizo pruebas de diseño, lo típico del campo creativo, digamos. Son esas etapas de formación práctica, de ganar experiencia, buscar tu lugar. Y su habilidad lo lleva eventualmente a Atlanta. Ahí entra el mundo de la animación para TV. Sí, haciendo fondos y paisajes. Un trabajo que requiere mucha destreza técnica, una sensibilidad visual muy particular. Y aunque le pareciera hermoso dibujar, como él dice, llegó a un punto de quiebre interno. Ajá. Se preguntó a sí mismo, ¿qué estoy haciendo? Reconocía la belleza del dibujo, pero ¿qué historia estoy contando? Esa pregunta fue clave. Esa pregunta marca una transición crucial, verdadera. Es el paso de ser un ejecutor talentoso a querer ser un autor con voz propia. Buscar un propósito más allá de la técnica. Exacto.
La necesidad de que el trabajo no solo sea bonito, sino que comunique algo significativo. Y eso lo impulsa a buscar historias más cercanas a él, a su comunidad. Y de esa búsqueda pues nace su primera obra de autoría completa. Un proyecto que lo conecta de lleno con la realidad migrante. The Journey. The Journey. Este cómic surge, según cuenta el artículo, de una entrevista que él mismo le hizo a una joven guatemalteca. Una chica que había cruzado a Estados Unidos sola siendo menor de edad. Imagínate. Y transforma esa vivencia tan dura en un cómic de 30 páginas. Pero no solo narra el viaje. No, va más allá, barreras, pero también, y esto es importante, indaga en las causas. ¿Por qué migran? Las causas estructurales de la migración desde Guatemala. El qué y el por qué. Justo. Pablo León lo describe como un proyecto pequeño, pero con alma. Qué bonita descripción. Y a pesar de ser pequeño, el impacto fue... ¡Wow! Le valió una nominación al premio Eisner. El Eisner, que son como los Oscars de los cómics y la animación. Un reconocimiento enorme para un proyecto independiente, autoeditado, con esa temática social. Demuestra que había una audiencia receptiva, ¿no? Totalmente. Y me encanta cómo lo recuerda él en el artículo Con humor y pragmatismo. No gané, pero me dieron cena gratis. Y muchas puertas se abrieron después. Esa anécdota lo dice todo. Totalmente. Y sí que se abrieron puertas. Esa nominación funcionó como un catalizador. Lo puso en el radar de editoriales más grandes. Y aquí es donde su camino se cruza con otro universo narrativo importante. El de los superhéroes. Exacto. Recibe una oferta para trabajar en la serie gráfica de Miles Morales. El Spider-Man afrolatino. Para Scholastic, además, que tiene un alcance gigantesco en público infantil y juvenil. Y esto nos lleva a otra faceta interesante de su enfoque. Su interés claro en crear para niños y jóvenes. Sí, él lo dice explícitamente. Me gusta crear para niños. Podés influir en cómo ven el mundo, ayudarlos a entender quiénes son. Es muy potente esa visión. Y lo fascinante es cómo lo hace. No se limita a las fórmulas de superhéroes. Usa a Miles Morales para meter temas sociales, culturales. Sí, el artículo cuenta cómo en sus historias de Miles Morales se tocan temas como las secuelas del terremoto en Puerto Rico. Exacto. Y lo hace a través de los ojos de este héroe joven. Busca cultivar empatía, pero también reforzar el orgullo por la herencia cultural hispana. Es una estrategia súper inteligente. Integra sus intereses sociales dentro de un formato comercial, mainstream. Demuestra que se puede, que puedes estar en esos espacios y aún así inyectarles profundidad, relevancia, representación positiva. Llevas esas conversaciones importantes a más gente. Pero, y esto es crucial, su compromiso con las historias de Centroamérica, con su pasado, sus heridas, eso no se diluye. Para nada. De hecho, aquí su trabajo adquiere una dimensión aún más valiente, diría yo. Decide abordar de frente el legado del conflicto armado interno en Guatemala. Ahí nace Silenced Voices, Voces Silenciadas, una novela gráfica sobre una masacre durante ese periodo tan oscuro. Y no se queda ahí. También produce un corto animado, Remember Us, Recuérdanos. Sobre las desapariciones forzadas, pero en El Salvador durante su guerra civil. Temas, de una carga emocional, histórica, política enorme. Temas que todavía son muy sensibles en la región. Muchísimo. Y él mismo lo confiesa en el artículo, que abordar esto le daba una mezcla de respeto profundo y cierto temor. Su preocupación era muy concreta. Cito lo que dice. Siempre tuve miedo de cómo hablar de todo ello con respeto. Claro. No quería caer en explotar la miseria ni en el activismo vacío. Quería dar dignidad a quienes vivieron toda esa tragedia. Esa frase es fundamental para entender su ética de trabajo. Resume ese equilibrio tan delicado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo narrar el horror sin revictimizar, sin caer en el morbo, pero tampoco diluyendo la gravedad en un discurso, panfletario? El objetivo es dignificar. Un desafío artístico y ético gigantesco. Inmenso. Y parece que lo logró, que encontró ese tono justo. Sí, los resultados lo sugieren. El corto Remember Us, por ejemplo, tuvo un recorrido súper notable en festivales. Y llegó a estar en la lista preliminar para los premios Oscar, un hito.
Un logro extraordinario para una producción independiente, hecha, como dice Pablo, con más corazón que presupuesto. Exacto. Y eso demuestra que estas historias locales dolorosas, si se cuentan con honestidad, con arte, con respeto, pueden resonar a nivel global. Valida la idea de que no hay temas demasiado difíciles si se abordan con profundidad. Y su energía creativa, pues, no para. El artículo nos da una pincelada de su presente. Nos lo imaginamos cocinando. Con sus gatos Agave, Moth y Midna. ¡Qué nombres! Buenísimos. Mientras desarrolla nuevos proyectos. Se menciona un largometraje basado en un libro infantil. Y otro proyecto que suena, particularmente ambicioso y emocionante. El de la mitología maya. Ese mismo. Una serie animada inspirada en la mitología maya. ¡Wow! Exacto. ¿Y cómo lo describe él? Es genial. Dice que está armando algo así como un Dragon Ball mesoamericano. Me encanta esa descripción. Basado un poco en la historia de Tecún Y su motivación es clarísima. Quiero que los niños vean héroes que se parezcan a ellos. ¡Qué visión tan potente! Este proyecto es como una síntesis de todo su trabajo, ¿no? Sí, como que todo confluye ahí. Retoma la cosmovisión maya, las narrativas ancestrales de su cultura, pero lo hace con un lenguaje visual súper contemporáneo, popular entre los chavos, como el anime de acción. Claro, para conectar. La intención es crear nuevos referentes heroicos, figuras de aventura que reflejen la identidad, la estética de las nuevas generaciones de origen latinoamericano. Poblar su imaginario con héroes propios. Si miramos toda su trayectoria, desde aquel adolescente en Maryland hasta el creador consolidado en LA, es un recorrido con mucho significado. Muchísimo. Él bromea en el artículo diciendo, nos trajeron a Estados Unidos para hacer más, y elegí hacer caricaturas. Sí, lo leí. Pero es obvio que esa elección, que parece modesta, encierra una profundidad mucho mayor. Sin duda. Su elección fue tomar las herramientas del caricaturista, el lápiz, la animación, y usarlas para dar visibilidad a lo invisible, ¿no? Prestar su voz artística a historias silenciadas, sea la de la niña migrante, las víctimas de conflictos olvidados o los héroes mayas. Ha construido puentes entre la fantasía y la realidad cruda, entre el entretenimiento y la memoria. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta historia? Que Pablo León, aunque él no se vea como superhéroe, sí encarna un poco esa figura que evoca el artículo al final. Un guerrero con lápiz y corazón. Me gusta esa imagen. Un artista guatemalteco que, desde el corazón de la industria, está dibujando realidades complejas, recuperando memorias y, quizás lo más importante, sembrando esperanza e identidad cultural. Su trabajo es un testimonio elocuente de cómo el arte, incluso en formas populares como los cómics o la animación, puede ser un vehículo poderoso. Para el diálogo, la reflexión. Para la reflexión sobre el pasado y sobre todo una herramienta para construir y afirmar la identidad en el presente y hacia el futuro. Es una invitación a reconocer el poder de contar nuestras propias historias. Gracias por acompañarnos. Este relato lleno de creatividad, memoria colectiva y amor por la identidad multicultural proviene de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.